¿Por qué diríamos que un doctor funcional nos puede llevar a través de esta trayectoria de una manera mucho más, más sensata que lo que conocemos como la medicina alopática, la medicina tradicional? La menopausia vista de una manera integral es increíble. Realmente hay toda una línea inclusive psicológica que explica los cambios que una mujer tiene en ese momento y pasa a una etapa de sabiduría distinta y es muy bonito cuando uno se permite tener ese tipo de enfoques completos y femeninos. Pero doctora Diana, una de las cosas más interesantes que he notado es el miedo, el temor que he cogido a caerme, a alisarme. Y con ese mismo temor resulta ser que estoy manejando de la misma manera. ¿Qué hace la medicina convencional? Tenga su ansiolítico, tenga su antidepresivo y la perimenopausia, ni idea, nunca se metió en la ecuación. Yo el dolor más grande que veo en mis pacientes cuando están en la perimenopausia. Hola a todas con un nuevo episodio y hay un tema que muchas mujeres preguntan. Miriam, hablas de tantos temas de la salud, pero ¿qué doctor, qué tipo de medicina, quién se encarga de ayudarme con estos síntomas? Eso es una gran pregunta que me llega prácticamente, diría, todos los días. Y en realidad que puede ser muy abrumante cuando una mujer empieza a entrar en perimenopausia con estos cambios. Y a medida que estamos entrando en menopausia, estos cambios se pueden volver todavía aún peor. No solo eso, está el temor de osteoporosis, muchas mujeres sienten que están perdiendo la cabeza, nos olvidamos de cosas, colesterol alto, triglicéridos de repente están altos, empezamos a ver que hay cosas que en realidad alarman mucho más que simplemente un bochorno o grasa que estamos acumulando en la cintura. Pero vamos al doctor. Este es el caso clásico y perfecto de sentirnos mal. Vamos a un doctor, el doctor que siempre hemos creído que es el doctor de cabecera, que nos ha ayudado hasta el momento con una que otro malestar, pero muchas de nosotras no encontramos las respuestas necesarias. Hoy les traigo una invitada que ha estado conmigo en el pasado, en congresos que he hecho, con mi gran admiración por todo el estudio que ha tenido y recorrido para llegar a este punto de su vida. La doctora Diana Palacios es una mujer que no solo se ha dedicado a estudiar, pero a entender la evolución de la medicina, a dónde está, y es una doctora funcional que está aquí para explicarnos qué es este tema de cómo la medicina ha evolucionado. Diana Palacios es médica funcional integrativa y a través de su práctica ha acompañado a personas a hacerse cargo de su salud en distintos escenarios. Diana busca incansablemente a través de la medicina funcional lograr de distintas rutas un estado vital positivo en sus pacientes. Cree en que la sanación es posible y se trata de un proceso integral que debe trabajarse estableciendo un equipo entre el médico y el paciente. Bienvenida, doctora Diana Palacios. Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Hola Miriam, ¿cómo estás? Primero que todo, muchas gracias por la invitación y un saludo para todas las mujeres que nos están viendo. Gracias por estar aquí. Doctora Diana, un tema que es muy relevante ¿es un doctor funcional? ¿Un doctor o es simplemente un health coach? O muchas mujeres pueden estar hasta confundidas porque estamos en un tema que todo el mundo que se cree que puede tener una cuenta de redes sociales puede en este momento empezar de hablar de temas muy críticos que yo creo personalmente solo un doctor y especialmente un doctor funcional tiene el conocimiento
en ciertos temas. Así es, realmente tenemos un problema con la desinformación, porque hoy en día cualquier persona puede dar su opinión, como tú lo dices, pero es muy diferente dar una opinión y quedarse como de pronto en una teoría que a uno le pareció, acompañar directamente a las personas en su proceso de salud. Nosotros, pues los médicos, y de hecho cuando una persona se hace llamar médico funcional, tiene que ser médico de base. Luego ya vienen unos estudios adicionales, en este caso certificaciones que por lo general son internacionales, pero no solo eso, los médicos funcionales tenemos una tarea y es configurar nuestra hoja de vida con otro tipo de estudios. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una maestría en nutrición porque la medicina funcional y la alimentación es algo que van de la mano. Y así, por ejemplo, tengo un diplomado en sueño, o sea, uno tiene que ir construyendo su hoja de vida académica para poder realmente dar lo que los pacientes necesitan como una atención integral que va a la causa, que es todo el propósito de la medicina funcional. Entonces, sí, o sea, realmente no podemos poner nuestra salud en las manos de alguien que uno no, digamos, no tiene esa experticia de tratar de forma personalizada y dos, que no sea médico, ¿no? Siempre uno tiene el derecho de pedir la hoja de vida y decirle usted dónde estudió, cuál es su trayectoria, cuál es su experiencia y poder estar tranquilos que esa asesoría y esa guía van a ser adecuadas. No, maravilloso. Entonces ya escuchamos que la base primordial de todo médico funcional es ser un médico. Entonces ya con eso ya estamos entendiendo qué es un doctor funcional. Doctora Diana, ¿por qué un doctor funcional es, es una, ¿cómo podría decir esto? Cuando una mujer empieza a entrar en esta etapa de perimenopausia y menopausia, que puede ser muy compleja y muy larga, como sabemos, Ujú. ¿por qué diríamos que un doctor funcional nos puede llevar a través de esta trayectoria de una manera mucho más, más sensata que lo que conocemos como la medicina alopática, la medicina tradicional? ¿Qué nos puede Mm. decir sobre el tema? Pues mira que lo que pasa es que cuando una mujer, por ejemplo, en perimenopausia, llega a mi consulta, yo voy a hacer como un chequeo de todos los puntos de su salud. Yo no me voy a quedar en la perimenopausia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a pasar por su metabolismo, por su estatus inflamatorio, por su sistema digestivo y por su estado hormonal general. Esos son como cuatro pilares básicos que tenemos que pasar en todas las personas en general. Y ya una vez con esta información, yo voy ahora sí a ver la perimenopausia y a ver cómo la perimenopausia ha afectado cada uno de estos cuatro pilares y cómo de forma integral vamos a solucionar la situación. ¿Por qué? Porque es que lamentablemente muchas mujeres llegan a la perimenopausia teniendo ya algunos problemas de base, es decir, no es que estemos sanas al 100% y nos dé perimenopausia, sino que ya venimos con problemas metabólicos, con problemas hormonales. Por ejemplo, digamos que tengo resistencia a la insulina, que tengo hipotiroidismo y tengo colon irritable. Y además ahora me dio perimenopausia. Entonces yo no puedo quedarme solo enfocada en un papel que me diga qué hormonas van medio bien o medio mal, porque además los exámenes tradicionales no dan la información correcta. Y entonces puedo yo salir de una consulta convencional con eso es normal, eso nos pasa a todas, es temporal y básicamente, así suene feo, aguántese porque así es la vida, ¿cierto? Entonces, cuando estamos en consulta de medicina funcional, tenemos todo este enfoque integral y hay algo muy bonito y es que tenemos más herramientas que fármacos. Entonces, vamos a ir al estilo de vida, vamos a ir a los suplementos, a los adaptógenos. Ya la medida farmacológica es algo que se puede considerar, no es que lo satanicemos tampoco, pero pues es solo una de las herramientas. Y todo esto en el marco de una persona, es decir, me interesa cómo te sientes, esto cómo ha impactado tu vida en pareja, tu maternidad
maternidad, tu trabajo, tu propia autoimagen, tu estado de ánimo, tu energía, o sea, todo este enfoque enmarcado en la persona que tengo enfrente. ¿Sí? Entonces realmente es muy, muy bonito y muy tranquilizador para las mujeres que asisten porque por fin como que esas cosas que a nadie le importan están siendo escuchadas y además me están arreglando todos los detallitos que tengo alrededor de la propia perimenopausia, menopausia o posmenopausia. No, es que esto es música para mis oídos. O sea, señoras, pónganle pauta a esto y vuelven y regresen y vuelven y escuchen, porque es un sistema integrativo. Una de las cosas más ofuscantes que encuentro yo eh, es también a personas dar soluciones a través de un botecito de vitaminas o decir si haces una cosa se va a arreglar todo, cuando en realidad, muy bien, doctora Diana, exactamente como lo dijo usted, es un sistema integrativo y si no tenemos a alguien que nos esté mirando de esta manera, entonces ¿cómo vamos a poder sentirnos mejor? Y quiero compartir con todas ustedes que yo he estado, mi doctor de cabecera ha sido un doctor funcional y la verdad que he estado ya 18 años con la medicina funcional. Entonces, para mí esto no existiría otra manera, hasta mi propia hija que tiene 19 años, entender que tiene que estar con un doctor como la doctora Diana. ¿Por qué encontramos que hay tanta resistencia en ciertos lugares del mundo, ciertos países, o hasta en la misma facultad de medicina? ¿Cuál es la resistencia si lo que antes, con la medicina funcional, si lo que antes estamos viendo es que un doctor que decide ser doctor funcional es un doctor que continúa siendo y estudiando, preparándose, estando con los últimos estudios? ¿Por qué hay resistencia con eso a escoger un doctor que se graduó de su maestría y ya llegó el fin y no ha tocado una universidad en los próximos 20 años, un estudio, un diplomado? ¿Por qué hay tanta resistencia? Yo pienso que es una cuestión de educación. Y te comparto un poco, cuando yo estaba en mi pregrado, em, esto nunca se enseñaba. Es decir, a mí me dieron cero clases de nutrición. Me enseñaron por ahí, yo creo que un semestre, algunas clases sobre ejercicio. Nunca me hablaron del sueño, más de una apnea del sueño. Las emociones, eso es para el psicólogo, el psiquiatra, de resto nada que ver. Y esto de ver a la persona como cómo le impacta en su vida y en sus relaciones, o sea, menos, ¿sí? Y cuando a ti te enseñan por 6 años o 7, dependiendo de la universidad, la carrera básica de medicina, pues uno queda con un chip donde uno va es a diagnosticar y a formular. Eso es lo que tú aprendes básicamente. O sea, tú ves a tu paciente, le preguntas sobre unos síntomas para poderlo meter en un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico poderle dar un medicamento. Más o menos así sale uno funcionando en su cabeza. Entonces, que a uno le metan en esa ecuación todos estos componentes adicionales se vuelve como demasiada tarea. Demasiada tarea, por ejemplo, en un sistema de salud que tal vez no está hecho para eso. Tal vez el tiempo de las consultas, la frecuencia de las consultas o las mismas herramientas que tenemos en un sistema de salud tradicional, pues no dan para este tipo de cosas. Entonces, hay muchas cosas que toca cambiar, en la misma educación básica de todos los médicos, porque todos los médicos, así no quisieran hacer el trabajo como tal del médico funcional, deberían empezar a tener en cuenta este tipo de cosas y las condiciones luego en las que uno sale a trabajar también deberían cambiar para que todos los pacientes puedan tener acceso a esto. Porque imagínate uno una hora explicándole al paciente que por favor coma de cierta manera y llega a otro médico y le dice, no, coma lo que quiera, eso no importa, no tiene nada que ver. Y entonces el paciente queda ahí entre dos conceptos médicos
y entonces también para el mismo paciente empieza a ser muy confuso. Entonces estos espacios son geniales para eso, como hay otra posibilidad, así el médico convencional diga que esto está raro, que no tiene evidencia, porque eso también lo dicen mucho. Sí tiene evidencia y cada vez más tiene evidencia, solo que estamos en eso, ¿no? Porque es tan nuevo que hasta ahora se está investigando. Entonces esa es la otra objeción, que dicen, no, eso no tiene evidencia. Y cada vez que les da por probar algo de lo que nosotros hacemos, resulta que por motivos de pronto no muy claros para algunos, para nosotros muy claros, pues sí funciona y funciona muy bien y la gente está muy feliz con los tratamientos. Entonces, creo que es una cuestión de que estamos en un cambio, o sea, estamos en el proceso para que científicamente quedemos absolutamente seguros de que todo esto funcione y que los mismos médicos en general tengan todos la misma posibilidad de conocer este tipo de opciones terapéuticas y de visión. Y también poder, estos espacios son muy importantes para educar mujeres como las que ustedes que nos están escuchando, mujeres de la comunidad de la Renovación Divina, donde siempre estamos trayendo herramientas especialistas para ver diferentes temas que yo como una mujer de 50 años que ni siquiera lo sabía, puede ser algo tan simple como el suelo pélvico, la importancia de haber tenido hijos y haber visto a alguien que me hubiera dado los exámenes apropiados y no tener ahora que sufrir una incontinencia y empezar a ver cambios que están sucediendo. Entonces, estamos viendo que sí hay mucho cambio y crecimiento en esta rama y creo que tantas mujeres, háblenos un poco, doctora Diana, de tantas mujeres que estamos en menopausia queriendo encontrar una respuesta. Es una etapa muy interesante, me imagino, que usted está empezando a ver en su práctica y alrededor de usted. Claro que sí. Pues realmente es una etapa larga, entonces nosotros podemos empezar la perimenopausia un promedio de 10 años antes de que finalmente tengamos la menopausia y luego viene la posmenopausia. Es decir, que mujeres más o menos desde 40 para arriba van a estar interesadas en estos temas y pues realmente esa población es muy grande, entonces que no esté disponible la información para atravesar esta época es algo que afecta a demasiadas mujeres. Entonces, claro que sí, todas mis pacientes que ya van empezando a tener cambios en síntomas, en exámenes, podemos empezar a hacer un tratamiento muy preventivo. Yo les digo mucho, es muy diferente uno venir, digamos, desde antes cambiando su estilo de vida, teniendo el mejor estado de salud posible y empezar la perimenopausia que tener un montón de complicaciones en la salud y empezar la perimenopausia, porque es que se juntan las cosas, se potencian. Entonces, si yo venía, por ejemplo, ahorita que decías del colesterol, con un problema del síndrome metabólico y ya tenía mi colesterol alto y caigo a la perimenopausia y por esa razón se me sube más, pues la complicación, por ejemplo, en riesgo cardiovascular se va a empeorar. Entonces, el trabajo no solo es atender a la mujer en perimenopausia, menopausia, posmenopausia, sino que alguien nos diga que nos tenemos que preparar para entrar en cada una de estas etapas. En ese sentido, si a mí me preparan para la perimenopausia, pues mejor. Y si estando en perimenopausia me preparan para la menopausia, pues mejor. Y si ya después me preparan para la posmenopausia, yo me puedo anticipar, que también es uno de los propósitos de la medicina funcional, que es prevenir. Y prevenir también aplica en este tipo de procesos donde a mí me pueden ir diciendo, mire, lo que viene es tal cosa, así que desde ya vamos a hacer estos cambios, vamos a hacer esta intervención para que usted no tenga ni siquiera que sufrir los típicos síntomas o las típicas consecuencias de la edad, de la época, perdón. Qué increíble. Entonces, lo que estamos diciendo es que para cualquier mujer en este rango de tan largo que tenemos y también lo que viene a ser la etapa más larga de nuestra vida, posmenopausia, Ujú. nunca es tarde para una mujer porque, claro, la situación siempre puede empeorarse, me imagino. Así es. Estamos hablando. Wow, esto trae muchas emociones encontradas porque
me lleva a entender que eh, la menopausia no tiene que ser algo que, o la perimenopausia no tiene que ser algo donde tenemos que escoger sufrir. Es algo que tiene soluciones, es algo que hay herramientas, hay cosas que podemos hacer. Pero ¿por qué es que nos sentimos entonces tan solas? ¿De dónde viene toda esta parte ahora que estamos hablando del sistema integral Ujú. de la mujer y mirarla como... Pues mira que yo pienso que es un tema femenino en general. La salud femenina ha sido muy olvidada por una medicina que ha sido tradicionalmente hecha para hombres. De hecho, ya que hablamos de la medicina basada en la evidencia está en los hombres. La gran mayoría de los estudios por muchos años se hicieron en un hombre, no en mujeres. Entonces hay muchas cosas que para nosotros, todo eso que tiene evidencia científica no aplica. Y esa ha sido como una de las observaciones que hemos tenido en estos últimos años y ha sido permitirnos cuestionar todas esas verdades que estaban ya súper establecidas y que de repente para nosotras no funcionaban y era como nuestra culpa, como no, mire, aquí dice que funciona, así que si no le funciona, algo tiene que estar haciendo mal usted porque sí funciona según la ciencia. Pues ya nos dimos cuenta que esa ciencia no está hecha para nosotras muchas veces y que hay que permitirse cuestionar, ¿sí? Entonces, esto pasó en todo, o sea, cómo entendemos nuestro ciclo menstrual, cómo entendemos un embarazo, cómo entendemos un posparto, cómo entendemos los diagnósticos puramente femeninos, entonces endometriosis, síndrome ovario poliquístico y por supuesto ahí está metido toda esa etapa de perimenopausia y menopausia que además se le veía como un detalle, ¿no? Como es que se te va el periodo y ya, ¿sí? Como el drama alrededor si solo se te va el periodo y unos calorcitos por ahí y totalmente minimizado, invisibilizado por una medicina hecha para hombres y esa es la gran conclusión y por eso es que esto hay que sacarlo de ese concepto y empezar a decir las mujeres necesitamos una medicina que también sea estudiada en mujeres y para mujeres. Y entonces, pues si esto es tan nuevo y hasta ahora nos estamos permitiendo como cuestionar y explorar, pues todos los médicos formados de aquí para abajo, pues tienen es un concepto como hacia lo masculino, digo yo, donde minimizamos todas esas cosas que nos pasan a las mujeres y solo nos pasan a las mujeres. Entonces pienso que es una cosa de época, eso va a cambiar, pero estamos en eso, pero tenemos como mujeres derecho en este momento a buscar médicos o médicas que ya estén actualizados en esos temas y que entiendan que esto es todo un cambio en nuestro organismo, ¿no? Y en nuestro estado emocional y hasta espiritual. O sea, la menopausia vista de una manera integral es increíble. Realmente hay toda una línea, inclusive psicológica, que explica los cambios que una mujer tiene en ese momento y pasa a una etapa de sabiduría distinta. Y es muy bonito cuando uno se permite tener ese tipo de enfoques completos y femeninos. ¿Mm? Wow. Doctora Diana, en su consulta, ¿qué es lo que usted más ve como un problema que las mujeres atraviesan día a día? Por ejemplo, yo que soy muy activa en las redes, en una comunidad, una de las cosas más ofuscantes para muchas mujeres es el tema del líbido. Ujú. También hay temas muy grandes, por ejemplo, como la incontinencia, donde ni siquiera se habla por cuestión de vergüenza y Así es. sentirse que ni siquiera es capaz de poderlo hablar con un doctor. Ujú. Consulta, ¿qué es lo que usted más ve? Yo el dolor más grande que veo en mis pacientes cuando están en la perimenopausia es el cambio en las funciones cognitivas. ¿A qué voy? La mujer, digamos, venía acostumbrada a
ser súper productiva en su trabajo y al mismo tiempo responder en su casa, en su familia, a sí misma, mejor dicho, como siempre se nos ha exigido ser súper mujeres, entonces más o menos lo ha intentado con éxito y ahí va. Pero de repente llega esta etapa de la perimenopausia y empieza a decir, pues que ya no rindo igual en el trabajo, ya no aprendo igual, ya no puedo poner atención de la misma manera, no tengo la misma memoria, no soy tan creativa, como que esa parte se colapsa un poco y eso además genera un montón de estrés y trae otras repercusiones, pero es una angustia con ese tema porque es como si se estuvieran perdiendo a ellas mismas, ¿sí? Esa es una de las cosas porque mira que, pues digamos que más o menos ya logramos decir en voz alta que tenemos problemas en nuestra área sexual, que tenemos problemas hasta de la incontinencia. Ya no es tan avergonzante eso para las mujeres que yo veo, pero esto de las funciones cognitivas es como humillante, esa es la palabra, como yo no me puedo permitir que me vean como que me estoy envejeciendo, porque realmente el vínculo es con eso, con la vejez en el mal concepto de que es que ya me estoy deteriorando. Ese es el dolor más grande que yo veo en mis pacientes con perimenopausia, más allá del colesterol, el peso, todo lo que tú mencionaste que puede pasar, pero ahí hay un dolor grande y se calla mucho porque hay mucho miedo a que por eso sea uno discriminado, sacado de sus trabajos, no tenido en cuenta, invisibilizado aún más, en las casas también con sus relaciones con sus esposos, también hay, empieza a haber ahí como un roce en ese sentido. Entonces, ese es un dolor grande que tenemos. Quiero compartir un poco con ustedes que justo tengo una situación que creo que lo he estado notando los últimos meses. Yo vivo en un lugar donde hay hielo y hay nieve. Y por lo tanto, y ahora que he cogido una tremenda pasión por caminar y he notado que duermo mejor, que me ha ayudado a perder peso, que no me siento tan inflamada cuando lo hago por las tardes, después de la comida. Y todas saben que estoy hablando de los 10.000 pasos y estoy dando las ciencias científicas y evidencia que por qué hay que hacerlo. Y yo he sido un ejemplo. Pero doctora Diana, una de las cosas más interesantes que he notado es el miedo el temor que he cogido a caerme, a alisarme. Y con ese mismo temor resulta ser que estoy manejando de la misma manera. Entonces me encuentro manejando mucho más despacio, hasta ofuscando al que tenga al lado mío como mis hijos, diciendo, ¿por qué estás manejando a 50 kilómetros, 60 kilómetros cuando dice 80 kilómetros? Entonces hay una precaución que estoy tomando que no lo hacía en el pasado. Y es como que estoy viviendo en mi propio mundo y cognitivamente todo se ha hecho mucho más despacio y me muevo mucho más despacio. ¿Es esto algo normal? Es una posibilidad. Todo lo que nos pasa en la perimenopausia, menopausia y posmenopausia es culpa de las hormonas. Entonces es un resultado del cambio hormonal. Nosotros, cuando uno habla de estos temas, como que siempre está mencionando los estrógenos, la progesterona, la FSH, LH, esas son como las más sonadas, pero detrás de estas hormonas principales y conocidas, hay un montón de hormonas, eso es una cascada completa de hormonas, y hay unas que en particular se encargan de toda esta parte de la memoria, de las funciones cognitivas, y esas se están disminuyendo. Entonces, por eso es que nos pueden pasar este tipo de cosas, por eso también se nos baja la energía, por eso también se nos cambia el ánimo, que es otro de los dolores grandes de la perimenopausia. A veces nos damos cuenta que la mujer empieza en esta etapa porque de repente está ansiosa cuando nunca lo había estado o de repente está deprimida cuando nunca lo había estado. ¿Qué hace la medicina convencional? Tenga su ansiolítico, tenga su antidepresivo y la perimenopausia, ni idea, nunca se metió en la ecuación. Entonces, por eso es que
uno también tiene que estar alerta y si ya está escuchando, por ejemplo, este espacio, decir, bueno, yo ya más o menos tengo tal edad, porque podemos ponerlo por un número, no es así para todas, pero uno podría decir que más de 40 años. Y me está pasando esto, ¿será que tiene que ver con la perimenopausia? Casi que cualquier cosa que le pase a uno después de los 40, uno puede hacerse esa pregunta, ¿será que tiene que ver con la perimenopausia? Y poderlo vincular por ahí. No, no, no. ¿Cómo pueden las personas encontrarte, doctora Diana? Porque esto en realidad ha sido, como decimos en inglés, un eye opener. Nos abre los ojos, que es exactamente lo que quería hacer justo cuando la doctora Diana aceptó la invitación. Era traer este tema de que para todas las mujeres que nos sentimos solas, que sentimos que no hay doctores que entiendan, que no entienden ni siquiera que hay una opción de qué es un doctor funcional. Estoy encantada, encantada de que hayas aceptado esta invitación para estar aquí con la comunidad de un grupo de mujeres que en realidad estamos buscando respuestas. Doctora Diana, ¿cómo te puede y cómo trabajas tú en consulta y la gente cómo te puede encontrar? Bueno, en este momento estamos teniendo dos servicios principales. Está la consulta que puede ser presencial en Bogotá, Colombia, o virtual desde cualquier lugar. Hacemos las consultas de 1 hora, hay suficiente tiempo. Luego me pueden preguntar cosas vía WhatsApp, así que nunca van a estar como solas después de la consulta. Y también tenemos un programa de educación, es una membresía donde no solo es del tema hormonal, sino de todo en general. Hablamos de hábitos de vida, de salud digestiva, metabólica, etcétera. Así que estos dos servicios están disponibles. Me pueden encontrar. Mi red social principal es Instagram, entonces @DRA como doctora Diana Palacios M. Y si no, mi página web que es igual, solo que pues con www.dradianapalaciosm.com. Ahí en esas dos principalmente. Y que no se tienen que preocupar porque toda esta información, por supuesto, está debajo de este video, donde simplemente le tienen que dar un clic y les lleva directamente a poder estar en contacto con la doctora Diana. Muchísimas gracias, doctora Diana, por estar aquí con nosotros y darnos esta educación en qué es la medicina funcional y cómo nos puede llevar hacia una vida mucho, mucho mejor en esta etapa de la perimenopausia y menopausia. Gracias a ti, Miriam, por la invitación y a todas por estar acá escuchándonos.